Y las diapositivas. Tranquila. Y compartir pantalla. Cierto. Empieza. Bueno, vamos a iniciar. Por favor, me confirman que todos estén escuchando. Hola, ¿están escuchando? Sí, señora. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar dentro del cronograma de trabajo que tenemos, la tarea 2, comprensión del sujeto histórico, macro y microhistoria, capturando la transformación social a través del lente local. Bueno, entonces vamos a iniciar. Creo que todos estamos construyendo el ensayo fotográfico, pero debemos tener claridad inicialmente en el objetivo que necesitamos de aprendizaje. En este objetivo nosotros nos vamos a poner a analizar el saber del otro, desde otra persona, desde la localidad, desde aspectos generales como internacionales, aspectos a través de la historia, cómo se construyen realidades y esas realidades nos llevan a construir la historia que vivimos. En la cotidianidad, cada sujeto puede aportar a la construcción de la historia. ¿De qué manera? Con un trabajo social, con trabajo comunitario, con liderazgo desde su familia hacia la comunidad. Entonces, dentro de ese liderazgo, ese ejercicio cotidiano, un sujeto puede transformar realidades. Cuando ese sujeto se reconoce dentro de la historia y aporta a esa transformación social, lo identificamos como un líder, una persona que tiene un rol activo dentro de la formación y construcción de la sociedad. Muchas veces esto puede ser sencillo, pero otras veces puede ser complejo. Depende del contexto en el que se encuentre el sujeto. Cuando estamos en ese proceso de comprender al sujeto histórico, empezamos a construir narrativas, a definir el concepto de ese otro, qué hace, por qué es líder, a qué se dedica, a qué población beneficia, cuál es su rol, cómo ejerce el rol. Entonces es importante que ustedes definan ese perfil de ese sujeto. ¿Cuándo podemos decir que es complejo? Cuando ese sujeto tiene un entorno con guerras, violencias y hace parte activa de la solución. Un ejemplo en nuestro país, los contextos de violencia. En los contextos de violencia hay escenarios, desaparición forzada, desaparición, violencia, de despojo de tierras, de desplazamiento de campesinos y la ruralidad sobre todo se vio afectada. Pero existe una persona que empezó a trabajar con esa comunidad para que ese despojo de tierras, ese desplazamiento mermara y se hicieran acuerdos con actores de diferentes roles estatales, no estatales, sociales, comunitarios, religiosos, sociales, culturales. Ese sujeto construye historia al momento en que transforma la realidad, a pesar del contexto que tiene negativo. Encontramos en esta construcción de esa realidad, en esta construcción de historia, la macrohistoria y la microhistoria. En la macrohistoria son esas narrativas globales o metarrelatos, les decía yo, esos fenómenos que traspasan fronteras, fenómenos que tienen diferentes culturas. Por ejemplo, cuando hay enfrentamientos entre un grupo religioso y otro, un país y otro territorio de nivel internacional o de delitos humanitarios que afectan la humanidad entre un territorio y otro.
Entonces miramos que son relatos globales de mayor envergadura. Esto no quiere decir que los microrelatos no sean importantes, pero los macrorelatos abarcan un contexto más amplio. Sus dinámicas son de gran escala. ¿Cuál es el reto aquí? El reto es que el individuo tome el protagonismo dentro de este evento para transformar esa realidad. Cuando hablamos de microhistoria, ya es algo local. Mi país, mi departamento, mi municipio, mi barrio, la fundación donde trabajo, la comunidad a la que pertenezco, el colectivo a donde me he formado y el vínculo que tengo con el territorio donde habito. Eso lo llamamos microhistoria. Es un vínculo de lo local, de lo propio. Y estas dinámicas aquí son cotidianas, se va tejiendo la sociedad y se van construyendo las historias en el día a día. En cuanto a la misión del líder que transforma aquí, es un líder que se llama actor social y el rol es identificar problemáticas y buscar soluciones de manera empática para transformar el territorio. Entonces, el enfoque de los roles es parecido a tanto en la microhistoria como en la macrohistoria aparece un líder transformador que genera, que construye historia. Pero las envergaduras, la amplitud de las narrativas es diferente. Uno va muy ligado a mi territorio, el otro es más global, es externo y también me afecta, pero en una dimensión más amplia. Teniendo en cuenta la tarea 2, donde tenemos la misión de construir un ensayo fotográfico para reconocer y comprender al sujeto histórico desde las narrativas, desde la microhistoria y la macrohistoria. El primer paso que se les facilitó dentro de la guía de aprendizaje fue la exploración. Empezar a conceptualizar ese sujeto histórico en el foro, donde ustedes retroalimentaron también a un compañero, donde nosotros como tutores les retroalimentamos a ustedes el foro, les compartimos ideas. Luego el segundo paso ya es cada uno de ustedes en su mente, si no han empezado la redacción, ya deben tener al sujeto histórico definido de manera que empiecen a construir por qué escogí este sujeto histórico, la importancia social, la importancia cultural, económica, ambiental, cultural, depende del rol que ejerza su sujeto histórico. Por ejemplo, si alguien ha escogido a una mujer, a una líder, puede hablarlo y justificarlo desde el impacto del género, el rol de la mujer. También tenemos que tener en cuenta la acción. Cuando ya yo decido reconocerle la importancia a mi sujeto histórico y lo selecciono para hacer el ensayo fotográfico, debo tener un diálogo para lograr el consentimiento informado. Se les ha compartido por foro el consentimiento informado, que es cuando ese sujeto les permite a ustedes utilizar esa información, tomar la fotografía y que la historia que él les narre sea utilizada para fines académicos. ¿Cuáles son los fines académicos aquí? Que logremos conocer y reconocer a ese sujeto como constructor de historias, como transformador de realidades. Finalmente, viene la estructura del ensayo fotográfico, que para eso también existe un formato de presentación. El ensayo fotográfico es importante reconocerlo como un ensayo que se alimenta de texto y de imágenes. Las fotografías van a visualizar una historia, visualizar al sujeto y narrar la realidad de dicho sujeto. De esta forma, ustedes van a construir su ensayo. Cuando ustedes toman información de otras fuentes, es importante que citen con las normas APA esas fuentes, reconozcan los derechos de autor, de dónde viene, si es de un artículo científico, quién son los investigadores, si es de un libro, quién es el autor, si es, depende quién es el que origina esa fuente, si es de un video, de un texto.
Entonces, eso me permite distinguir los derechos de autor. Para eso son las normas APA, para no cometer plagio, para reconocer los derechos de autor. Cuando ya tengo esta fase, este primer paso de apropiación y diálogo en el foro, he recibido una retroalimentación y he compartido con mis compañeros con esta participación individual. De esta manera, yo puedo construir a partir del diálogo que tuve en el foro. Entonces, esto me permite a mí saber qué piensan mis compañeros, qué retroalimentaron de mi idea y cómo tengo yo la conceptualización de ese sujeto histórico. Seguimos. Les decía que en la microhistoria se lee al territorio, hay un vínculo con el territorio. De esta manera empiezo a construir mi vínculo o el vínculo que tiene ese sujeto histórico con el territorio al cual voy a dar cuenta. Les hablaba de contextos donde hay contextos de violencia y hay líderes que trabajan para crear escenarios de paz. De esta manera, ese sujeto histórico es un constructor de paz. Vamos a relacionarlo con el territorio. El territorio es un lugar o un escenario que él está viviendo donde se dieron interacciones o dinámicas de violencia. Entonces voy a vincular cuál fue la labor, cuál fue el propósito de este líder para transformar esa situación en el territorio o cómo él reconoce su territorio. Entonces yo puedo empezar a construir párrafos de ideas que tengo del perfil de mi sujeto histórico. A qué género pertenece, a qué cultura, qué edad tiene, cuál ha sido su labor, cuál es su trabajo, de qué manera empieza a ejercer ese liderazgo para construir historia. Un ejemplo, un líder ambiental, quienes defienden el medio ambiente, la tierra, la madre tierra, y empiezan a hacer actividades de no contaminación, de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, de que el ambiente sea sano, qué actividades hace, si las hace por redes sociales, si las hace caminando la comunidad, visitando puerta a puerta, si las hace a través de medios de comunicación nacional, internacional, local. Entonces yo empiezo a identificar el perfil y el accionar de mi sujeto histórico o los trabajos para la paz. ¿Con quién ha trabajado? Ha trabajado con víctimas. eh, Esas víctimas han sido por algunos delitos específicos. ¿Cuál es la característica de la vulneración de los derechos humanos de estas víctimas? Y todo lo que tiene que ver con la sociedad y cómo él ejerce esa tarea transformadora y constructora de historia. Entonces, lo que hace el sujeto histórico en el territorio es convertirse en un líder comunitario. Y esto tiene una evidencia. Este líder comunitario muestra su accionar. Su accionar es visible. En la mayoría de los casos no es oculto y por eso se reconoce como líder. Aquí ustedes ya han construido en esta etapa el perfil de su sujeto histórico y han leído el territorio y el vínculo que él tiene con su territorio, con su espacio, con su contexto, con su hábitat. Ahora bien, cuando ya tienen esa noción, ¿cómo construyen el ensayo fotográfico? Les decía que tiene una parte visual del sujeto histórico, las fotografías, y tiene un texto interpretativo. Pero esto no es colocar una galería de fotos y decir el sujeto está en el parque, el sujeto está dando una charla. No, es hacer una narrativa que tenga un hilo conductor, que dé cuenta de los acontecimientos, los hechos, las labores por la cual este sujeto transforma la sociedad, por la cual este sujeto hace unos cambios positivos para su comunidad. Y es lo que llamamos narrativa de transformación. Entonces es importante enlazar la narración visual con la escrita, pero de manera integrada. No podemos aislar la foto y desarrollar una idea que no tenga que ver con la fotografía. Debemos darle una mirada de interpretación.
contextualizar la historia sobre el sujeto, vincular al sujeto con la imagen de manera coherente, de manera estética y reconociendo que ese sujeto por el cual ustedes le tomaron la fotografía en la comunidad, les dio el consentimiento informado, porque esas fotografías son de una persona que tiene derecho a su intimidad, que tiene derecho a su buen nombre y que para ser publicadas debe darles el permiso, excepto que las fotografías sean de público conocimiento y sean tomadas de un medio publicitario o de un medio de comunicación. Pero la tarea es, vamos a buscar líderes locales, sujetos de microhistoria que tengan un vínculo con el territorio y que me facilite el consentimiento informado para yo hacer la narrativa transformadora de su labor. Entonces les decía anteriormente, esto no es una galería donde van a poner fotos y a decir ideas sueltas. Tampoco es una entrevista donde van a copiar y pegar lo que dice la persona, no. Esto es una interpretación con un hilo conductor del sujeto histórico, que tiene un formato, que tiene una estructura que lleva fotografías. Entonces, es importante que el ensayo también desarrolle una idea. ¿Y la idea cuál es? Comprender a este sujeto como un sujeto histórico, un sujeto de transformación de realidades, de contextos, sobre todo aquellos contextos que son negativos. El defensor ambiental vive en un contexto de contaminación y esta contaminación lo motivó a cuidar el medio ambiente y a liderar esa tarea de buenas prácticas ambientales. La siguiente. Bueno, cuando ya tenemos claridad en todos estos aspectos que se han mencionado, empezamos la arquitectura del documento final. Un ensayo debe llevar un título, un nombre que lo identifique, un nombre que sea claro, que de fácil comprensión, que sea creativo. Yo no puedo colocar un título de un ensayo sobre un sujeto histórico ambiental y que al leer el título yo no logre comprender que ese sujeto histórico tiene una relación con el medio ambiente. Si yo voy a leer el título de un ensayo que diga Robinson, el defensor de la madre tierra, ya yo sé que Robinson es un líder medioambiental, porque el título me dice que es el defensor de la madre tierra. Entonces, el ensayo tiene que empezar a llamar la atención de cualquier lector y reflejar la esencia del sujeto. Cuando tengo claridad en el ensayo, que no tampoco puede ser un ensayo, un título muy extenso, el título del ensayo, porque pierde el impacto. Por eso debe ser creativo, por eso debe ser conciso. Tampoco puede ser extenso, porque entonces perdemos esa idea o esa atención del lector a leer tantas palabras desde el inicio. Cuando ya tengo claridad en la estructura del título, paso a la introducción. En la introducción debo empezar a hablar del contexto del sujeto histórico. Lo presento. ¿Por qué lo seleccioné? ¿Quién es el sujeto histórico? ¿Cómo se llama? ¿A qué territorio pertenece? ¿Cuál es su vínculo con el territorio? Cuando ya identifica el sujeto en la introducción y doy cuenta de lo que va a llevar mi ensayo, doy un anticipo de lo que viene en el ensayo, paso a la justificación. La justificación es la importancia, sea social, cultural, ambiental, investigativa, si de pronto es un científico, literaria, de paz. Entonces depende del campo de acción del sujeto, asimismo va a tener una importancia, una justificación dentro de su contexto local. Posterior a esto viene la narrativa. Ahí ya vienen las imágenes, la parte visual, pero vinculada a la escritura de manera integral. En esa narrativa puede llevar aportes de otros autores. Si yo estoy hablando
de un tema específico y hay un teórico, hay un autor que quiero citar, allí puedo hablar eh, de ese sujeto en relación con esa teoría o en relación con ese concepto. Cuando hemos hecho todo esto, podemos pasar a la conclusión. La conclusión es la que me permite a mí decir qué me quedó o qué resalto de ese sujeto histórico, luego de haber hecho ese trabajo, ese producto. Es una reflexión sobre ese perfil del sujeto histórico. Es un impacto de sus acciones de manera concreta. Es un cierre donde ya yo estoy finalizando el ensayo, pero le doy un cierre de la idea principal que generó este ensayo. La idea principal es que Robinson es un defensor de la madre tierra porque cuida los árboles, porque él viene ejerciendo unas tareas, unas actividades cotidianas que han tenido una trascendencia social en toda su comunidad. Entonces, miren cómo este paso a paso me lleva a ubicarme en una ruta de construcción del documento final de la tarea 2. Obviamente, cuando ya termino el trabajo, debo dar un listado de los autores, de los textos que utilicé dentro del ensayo. Mínimos deberían ser dos autores o dos fuentes que consulté, máximo tres, porque el ensayo se basa en las ideas de lo que se extrae del sujeto, pero también tiene que tener consulta en medios de comunicación, en artículos, en libros, capítulos de libros, informes institucionales. Si es un defensor de derechos humanos, puede tener un informe del Ministerio de Justicia. Entonces es importante tener en cuenta eso al momento de hacer las referencias. Y el anexo, el formato de consentimiento informado, porque existe algo que se llama honestidad científica. Cuando yo estoy investigando, debo reconocer los derechos de autor, debo ser honesto en los hallazgos que estoy reportando. Y estos hallazgos no son propios. Sí, soy el investigador, soy el autor del ensayo, pero un concepto específico lo tomé de un texto, de un informe, de un libro, de un capítulo, de un artículo científico. Entonces es importante que reconozcan a través de las normas APA los derechos de autor y el consentimiento informado, donde ustedes van a utilizar esa información del sujeto, él les autorizó con fines académicos y bajo los parámetros éticos que él firmó en el consentimiento. Es importante tener en cuenta que existe una narrativa fotográfica. Hay imágenes que hablan por sí solas. Las imágenes que vamos a tomar frente al texto que van a escribir no son independientes, deben seguir una secuencia lógica de lo que estoy dando a conocer, de lo que estoy reportando. De tal manera que en esa secuencia yo voy a conocer ese relato, esa narrativa, y me va a dar cuenta de esa historia del sujeto y cómo lo comprendo como sujeto histórico, cómo lo comprendo como ese eje transformador de su comunidad. Y cada foto debe tener un título atractivo, descriptivo. La foto no puede ir suelta. Debe tener un pie de foto contextualizando la imagen. Y toda esta fotografía debe ir argumentada, imagen, la parte visual, el sujeto histórico, las acciones y actividades que hace la narrativa de ese sujeto histórico, como les decía anteriormente, en ese hilo conductor, con ese hilo conductor. ¿Cómo hacemos y qué es ese hilo conductor? Es que yo empiezo con una idea básica de presentar el perfil del sujeto histórico, lo vinculo con unas imágenes que relatan su accionar y yo puedo utilizar conectores de esta forma, en esta medida, por lo tanto, teniendo en cuenta, en consecuencia, o sea, que lleve una conexión párrafo tras párrafo, que no estén sueltos, que estén vinculados, para que tengamos una narrativa clara, coherente.
lo que les decía también anteriormente, la ética fotográfica y la privacidad. Cuando yo le tomo una foto a una persona, debo tener la autorización para publicarla. De esta manera, con esta publicación, yo estaría reconociéndole a esa persona de manera ética que es el dueño de la imagen, que es su imagen y que para publicarla o darla a conocer, aún con fines académicos, yo debo tener ese permiso. Hay algunas excepciones, como les decía anteriormente, hay imágenes públicas, pero también tienen derechos de autor de una revista, de un ente comunicativo o de medios de comunicación. Bueno, en la entrega final o la lista de chequeo de esta entrega final, les decíamos que en la guía de aprendizaje hay unos criterios para presentar todas estas actividades, el formato, exclusivamente en PDF. La plataforma del diseño en Word es libre, pero como les decía, que lleve la estructura, los criterios de la guía de aprendizaje. Si existe una figura en Canvas que se nos permita acceder, si hay un enlace que se pueda acceder al momento de ingresar por ese enlace. La normativa de presentación, las normas APA. Las normas APA los exime a ustedes de plagio. Las normas APA nos permiten reconocer los autores, los dueños de la idea. Yo puedo tomar esa idea, yo puedo parafrasear esa idea, yo puedo copiar y pegar esa idea siempre y cuando reconozca que eso tiene un autor, un año, un número de páginas de un texto. Y si ese texto es digital, debe haber un enlace también de ese texto. Entonces es importante que se reconozca los derechos de autor con las normas APA. La estructura del trabajo como tal va desde la portada institucional, la introducción, que es asomar al lector a lo que viene. ¿Qué es lo que viene? El ensayo fotográfico. Luego las conclusiones y la bibliografía o las referencias de las consultas que ustedes hicieron para construir el ensayo. El archivo debe cargarse como tarea 2 con el nombre del estudiante. Entonces es importante que ustedes tengan claridad en todos estos parámetros para que se puedan hacer las cosas bien, se nos facilite a nosotros la evaluación y la retroalimentación de este trabajo, para que a ustedes se les facilite el aprendizaje de manera organizada, coherente. Y es importante finalizar recalcándoles que existen unas reglas de juego, los tiempos. Nosotros tenemos un cronograma de actividades que tiene fechas de vencimiento, horas de vencimiento y que deben respetarse, porque nosotros tomamos la tarea de leer y si ustedes son 50, 100, 200, debemos leer todo y ustedes deben hacer esa entrega a tiempo para también recibir una retroalimentación a tiempo, una evaluación a tiempo y conozcan cómo va su proceso de aprendizaje y su proceso evaluativo. Por ejemplo, los foros. Nosotros retroalimentamos los foros, pero 3 días antes de la actividad del cierre ya hay. No estamos en la obligación de retroalimentar porque es una carrera contra el tiempo lograr retroalimentar tantos aportes los 3 últimos días. Por eso los foros llevan un periodo y en ese periodo retroalimentamos, compartimos el mensaje del compañero, comentamos al compañero y como tutores también nosotros comentamos todo lo que ustedes aportan. Reclamaciones. Según el acuerdo 029 institucional, son 3 días calendarios posterior a la retroalimentación. Si yo no entrego a tiempo, cuando venga la retroalimentación, yo también voy a tener el riesgo de que no pueda examinar a tiempo todo y pueda tener necesidad de hacer una reclamación y el tiempo también es limitado, solo 3 días calendarios. Entonces, lo mejor, lo ideal es que entreguen toda la tarea a tiempo. Otra regla de juego, la integridad académica, cuando les hablaba del plagio.
Nosotros tenemos una plataforma institucional que verifica el número de caracteres que fueron plagiados, que fueron tomados sin reconocer los derechos de autor y la cantidad de IA, de inteligencia artificial que usa. Mire, es importante que ustedes se apasionen por el ensayo fotográfico y vivencien con el sujeto histórico para que ustedes hablen con naturalidad y cuando tomen la fuente sea porque necesitan colocar un concepto o hacer salvedad en una información. Pero la idea es que ustedes hagan el ensayo sin necesidad de plagiar, sin necesidad de coger ideas que no son propias de la ética y de la honestidad científica cuando escribimos y sobre todo en este contexto académico. Debemos utilizar citas, debemos presentar los autores, debemos reconocer las normas APA dentro del trabajo. Bueno, como síntesis o para concretar todo lo que hemos hablado en estos cortos minutos, vamos a tener en cuenta que al construir nuestro ensayo fotográfico, le estamos dando una connotación al territorio como archivo histórico, porque lo que pase en un lugar queda para la historia. Lo que sucede en determinado territorio queda guardado en esa comunidad, en los habitantes de dicho territorio. Esto nos permite, uno, reconocer la alteridad en la comunidad, al otro. ¿Cómo me reconozco en el otro? Dos, enfocamos la microhistoria, es decir, la historia local, a través de ese ensayo que vamos a hacer. La historia local es, me reconozco o reconozco ese sujeto histórico con su territorio y la tarea transformadora dentro de él. Y tercero, inmortalizamos al sujeto, porque de quién se escribe, de quién se narra, queda en ese archivo. En este caso lo vamos a hacer mediante el ensayo fotográfico, porque ya hay una historia de esa persona. Y aunque esa persona en un tiempo, en unos años fallezca, va a quedar su historia y eso lo va a inmortalizar. Entonces, entregar esta tarea, completar esta tarea es muy importante porque logramos un aprendizaje significativo en este desarrollo del curso, en este proceso de apropiarnos de estos conocimientos y si lo hacemos de una manera transparente, con ética, respetando los derechos de autor, no incurriendo en plagio, vamos a poder tener ese archivo histórico de ese sujeto en relación con su territorio y vamos a poder enfocarnos en esas microhistorias de una manera eh, bastante comprensible y esto va a fortalecer el conocimiento, va a generar nuevos conocimientos sobre esos sujetos, sobre todo cuando nosotros entendemos al otro y la tarea que ha hecho y el liderazgo que ha ejercido. Entonces es importante finalizar diciendo que aún están a tiempo de fortalecer su escrito, de hacer un ensayo integral con un hilo conductor entre la fotografía y la narrativa escrita. Entonces es importante que vayan revisando cómo llevan ese escrito a partir de esto que hemos socializado, que es un espacio para que ustedes se les facilite ese proceso de aprendizaje, se apropien de unos criterios, conozcan sobre todo estas temáticas importantes en el curso que llevamos desarrollando. Bueno, a quitar aquí un momento. Bueno, chicos, teniendo en cuenta lo que nos acaba de exponer la doctora Marcela, si hay alguna pregunta, por favor, en cuanto a la realización de ese producto que le están solicitando, nos gustaría que nos hicieran saber. Yo, profe, disculpe, la cuestión de la actividad en cuestión de César, no te escucho bien. César, ahora no sí, te escucho. ya me escucha.
Sí, ahora sí te escucho. Cuéntanos, César. No, sobre la cuestión del sujeto histórico, exactamente. Yo estoy armando sobre ensayos sobre la cuestión de, de las guerras que últimamente ha estado sucediendo aquí últimamente en Colombia, en la parte de los desplazados. O sea, yo he estado tomando imágenes, fotos de exactamente de algunos incidentes que han sucedido en ciertas veredas. Y exactamente estoy buscando un significado o un significado a lo que yo quiero representar. Eso se amplía de de un sujeto de macrohistoria, exactamente lo que yo trato yo de influir. Bueno, siempre que buscamos un significado es porque tenemos una idea con relevancia. Es decir, si tú quieres darle significado, tienes la idea, la contextualizas y eso debe tener una relevancia social. Específicamente, ¿cuál es tu sujeto histórico? Ese es el problema porque exactamente entre varios yo puedo elegir un sujeto exactamente que haya informado, o un líder de comunidad que haya informado exactamente sobre las cuestiones. Sí, claro. Pero exactamente he tenido, como digamos, complicaciones en hacer ese análisis de investigación porque estaba ocupado con otras actividades. Bueno, Pero César, exactamente lo primero que hay sí, César, lo primero que debes identificar, porque me está hablando de una perspectiva muy global y todavía no tiene identificado el sujeto histórico de la parte desde la macro hasta llegar a lo micro. Entonces sería bueno que usted identifique ese sujeto histórico, porque lo que está mencionando es que tiene ya pensado cómo identificar al sujeto, pero se necesita que usted lo identifique tal como es ese sujeto histórico. exactamente. Y en la cuestión, exactamente, tengo que, como indicó la profesora, buscarle Sí, exactamente los autores de las imágenes o fotos que yo estoy tomando como relevancia, ¿verdad? sí, claro. Esa es la idea, de eso se trata la actividad, pero tenga en cuenta que también que para tomar esa fotografía usted debe socializarle el consentimiento informado, porque estamos trabajando con personas donde van a quedar expuestas y van a Yo permitir la virtualidad. O sea, en, van a, sí, en la cuestión de la fotografía que yo he recopilado exactamente, es la cuestión, ha mostrado sobre, yo he copiado el link de la página exactamente, para que nada más uno dé clic exactamente y vea analizando exactamente la cuestión de la página donde muestre exactamente la información exactamente de lo que está sucediendo en esa foto. Eso es lo que yo he hecho en el contexto. o sea, usted lo que ha tomado es fuente bibliográfica o imagen de la red, o sea, de internet, pero no ha identificado el sujeto histórico como tal. No, porque exactamente yo intento mirar para ver quién sea el escritor o quien deja la reseña, pero entre las imágenes no me sale. O exactamente yo estoy haciendo mala entre la perspectiva de Facebook. Vamos a hacer un ejercicio. En tu comunidad existe una persona, un vecino, un líder de una fundación, un miembro de una junta de acción comunal, alguien que haya transformado o que ejerza acciones, actividades a favor de, de un área específica como el medio ambiente, los animales o actividades de la comunidad que tú consideres que es un líder y que ha hecho transformaciones en la comunidad, en tu comunidad, ¿lo has identificado? No, profe, no tengo ese sujeto, porque en la comunidad donde yo he estado y muchas veces en este presente, no ha visto nadie que haya salido a presentar esas actividades, cuestiones de la comunidad, nada por el estilo. En el pasado, Tampoco. ¿hay Porque alguna gran parte, Institución educativa. institución educativa donde un profe
sea impactante, sea un profe que es muy dinámico con sus estudiantes, que le ha aportado de generación en generación a los chicos que ya hoy en día se han graduado, un profe muy dinámico, que la comunidad reconozca, que le haya aportado en educación a tu comunidad. No, ninguno en esa etapa. En sí, puede ser que no, puede ser que sea imposible, pero o sea, no ha habido persona que haya resaltado sobre cuestiones de esa etapa que ha sucedido en la comunidad que yo he estado. O porque yo siempre exactamente ando por aquí, por la comunidad de La Guajira, por aquí por el Baño, pero no ha resaltado nadie con esas especificaciones. Allá en Albania hay comunidades indígenas, algún defensor de los derechos indígenas. Así que Cabildo, los clanes, Ahí sí puedo yo investigar en esa parte. bueno, ok, ahí ya tiene identificado sujeto. Ya, desde ahí puede partir su ejercicio identificando de esos clanes, de esas rancherías que se le llaman allá. Ese líder que es de la comarca, explica ese sujeto histórico. César, Sí, lo estoy escuchando. Pues puede hacer ese ejercicio o con la institución educativa, un profe líder reconocido, o con las comunidades indígenas o junta de acción comunal o alguien de la iglesia que haya sido dentro de la cotidianidad Puedo bastante tomar, puedo movido sin tomar pedirle la algo, autorización. no puedo tomar un sujeto, algo de la historia de un sujeto aquí que representa algo de aquí en Colombia en general, que haya hecho algo exactamente por la comunidad. Siempre que lo relaciones con el territorio y lo vincules como sujeto histórico, sí se puede. De territorio aquí de Colombia, exactamente lo que él haya hecho, cómo ha sido su trabajo, su vida, cómo ha sido su travesía exactamente, de aquí de Colombia. Presentación, podemos, te la envío a ustedes. Podemos utilizar fotografías siempre y cuando exista el consentimiento informado. Podemos utilizar fotografías del sujeto histórico que escojas, siempre y cuando no sea vulnerable a sus derechos. Por ejemplo, si está público, es público y Como no le ejemplo, afecta, sí se te puede. puedo, te puedo decir un ejemplo como el Gabriel García Márquez. Bueno, Que Gabriel fue García Márquez se transformó a través de la literatura y nos dejó muchos aprendizajes, pero la sí, idea es como aterrizarlo más a lo local y reconocerlo como sujeto histórico frente al territorio, apunta más a la tarea. ok. César, una preguntita. Allá donde usted lo decide, no llega a un médico o algo por el estilo. No, o sea, en la comunidad exactamente donde yo estoy viviendo, no ha visto un sujeto. Soy la docente mm, de prácticas y profesión de práctica aquí de Alfonso y de Isabel. Ok, ok. No, Bueno, César, de todas maneras, ten en cuenta las orientaciones que te estaba dando la doctora Marcela. La, ah, llamada. Bueno, entonces, ustedes saben que tenemos medios de atención, tenemos horarios de atención con ustedes, tenemos los foros, PIN, el mensaje. Bueno, en cuanto al foro, ya les decía que en los últimos 3 días a veces nos queda muy complicado retroalimentar, pero tenemos los mensajes internos, el correo institucional y Teams para cualquier inquietud que tengan frente a la actividad, seguir retroalimentándole, seguir compartiéndole. Entonces, bueno, está Jesús David González. Adelante, Jesús. Hola. Van a hacer los sábados. No me han dicho cómo van ellos a hacer con los días sábados, si también son dos. Los dos van a ir de lunes a viernes, pero ellos no van los días sábados. Buenas. Sí. Bueno. Generalmente son 300 horas.
También tienen que mostrar un plan de trabajo que ellos tienen que hacer. Congeló la imagen. Te vaya supervisando. Sí, Jesús. ¿Listo? Bueno, de antemano darle las gracias y pues bueno, pues que ellos allá hagan pues, su mejor papel y aprovechen al máximo todo el espacio que ustedes han puesto. Sí, sí, te escuchamos. Y ya, de acuerdo a lo que nos han indicado aquí, yo quiero enfocar el ensayo fotográfico mirándolo a nivel macro plan de trabajo que tienen que diligenciarlo y también cuando vayan al escenario ellos deben llevar un registro. Jesús, no te alcanzamos a escuchar. Sí, Jesús, por favor. Sí, sube la temática. Entonces, me gustaría llevar el ensayo fotográfico de esa manera. Eso no puede repetir, por favor. Sí. La consulta mía es si es válido visualizar de manera global, es decir, macro histórico, por ejemplo, las empresas que han de algún modo han influenciado en mi entorno, ¿sí? En mi entorno, es decir, en el sector micro de mi comunidad. Ok, Jesús. Usted me está diciendo que para su identificación del sujeto histórico, usted necesita una empresa, ¿cierto? ¿Qué empresa está identificando usted? Bueno, en este caso quiero llevarlo a las empresas de Lara, ¿sí? Que han influenciado a nivel global, pero también a nivel micro. Ya comprendí la dinámica de tu sujeto, pero entonces debe haber un líder que dirija la empresa, que haya hecho esa expansión comercial para que logre que en cada territorio donde existe esta empresa se generen empleos, se acerquen los productos que venden. Entonces tienes que relacionarlo y enfocarlo de esa manera. Bueno, entonces tengo que perfilar entonces el sujeto como tal que ha influenciado, digámoslo así, ese impacto a nivel micro. Claro, o si existen diversos sujetos históricos y darle énfasis a un sujeto histórico que ha ampliado esa empresa, que ha permitido su expansión, que ha hecho actividades y que genera esa empresa en cada territorio. Recuerden que tenemos que vincular el territorio. Excelente. Bueno, muchas gracias entonces, ya con eso entonces ya me enfoco más. Bueno, entonces finalizamos. Seguimos atendiéndonos en nuestros horarios y por Teams y cualquier interrogante, pues aquí estamos para atenderlo. Muchísimas gracias por su conexión. Ok, muchachos, Dios me los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.